Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Vamos a iniciar esta última edición correspondiente a la presente semana y hoy viernes 4 de noviembre, siempre en vivo, por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Iniciamos la entrevista el día de hoy para analizar una problemática que nos preocupa mucho a los trujillanos. Es que ya se ha convertido la inseguridad en un problema que día a día se agudiza y la situación se hace más crítica. Como un ejemplo, lo que hemos vivido el día de ayer, temprano, en pleno centro histórico, a un padre de familia han asesinado cuando dejaba a su hija en su colegio en la calle Independencia. Sicarios acabaron con la vida de este ciudadano. Vamos a conversar para analizar esta problemática social con la ex prefecta de la Libertad, la abogada Carolina Velasco, también egresada de la UPAO. Carolina, bienvenida a la entrevista. Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente conversar contigo. Muy buenas tardes y buenas tardes con todos los oyentes y televidentes de UPAO TV Noticias. Es lamentable lo ocurrido, lo mencionado, y es necesario que nosotros como ex autoridad, pronunciarnos, dar nuestro punto de vista al respecto, pero sobre todo exhortar a las actuales autoridades a que cumplan con su función en materia de seguridad ciudadana. Ahora, Carolina, desde la experiencia como ex prefecta, sabemos que le compete directamente a la Policía Nacional liderar una estrategia, un plan que ayude a combatir la inseguridad, pero obviamente no puede hacerlo sola, necesita de colaboradores estratégicos y hay todo un conjunto de instituciones que cooperan en este trabajo, como está la municipalidad, el gobierno regional, la prefectura, el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Cómo ahora, desde una mirada ya como ex prefecta, cómo consideras que se han ido afianzando ese trabajo o no entendemos por qué hay tanta demora, por qué no se diseña una estrategia que permita ya asumir con mayor rigurosidad este problema para combatirlo? Bueno, en principio yo considero que no existe un plan estratégico para poder contrarrestar el tema de inseguridad ciudadana a nivel interinstitucional, ¿no? Donde todas las instituciones que tienen competencias en este tema puedan participar y dar su aporte y también llevarlo a la acción, ¿no? Del plan, de la estrategia, pasar a un plan de acción. Y además de ello, por un lado está la coordinación de autoridades, pero también esto mucho depende del recurso humano que se tiene para poder implementar el plan. Y con el recurso humano me refiero a que la Policía Nacional es la principal institución llamada, en este caso, a poder establecer el orden interno, la seguridad pública y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana. Y en ese sentido, hay cierta incertidumbre dentro de la institución policial respecto a los filtros que pasan los policías para poder desempeñar su trabajo sin que medie ningún conflicto de interés interno. Entonces, en ese sentido, considero que se debe trabajar con un equipo de élite para poder, de alguna manera, contrarrestar las bandas delincuenciales que hoy en día existen dentro de Trujillo y la región La Libertad, ¿no? Algo que no estamos viendo y que por el contrario, lejos de haber tenido un estado de emergencia en materia de seguridad ciudadana que se ha prorrogado hasta en 3 ocasiones, no hemos tenido resultados efectivos y que hoy podemos visualizar dentro de lo que es el tema de seguridad ciudadana. Ahora, Carolina, sabemos que, y tú lo has reiterado hace un instante, que es cierto que la policía tiene muchas limitaciones, hay escasez de efectivos a nivel nacional, el apoyo logístico es mínimo. Sin embargo, también es cierto que algunas comisarías se han potenciado, se han fortalecido, pero no son suficientes. Incluso en Trujillo hace unas semanas se ha constituido un comité de apoyo por un grupo de empresarios, entre ellos funcionarios de la Cámara de Comercio, para darle un respaldo en bien de gestionar recursos que puedan
a la Policía Nacional darle mayor efectividad en su desempeño, en su desenvolvimiento. ¿Qué más, desde lo que tú pudiste apreciar como prefecta, además de ello, qué otros factores son los que limitan el desempeño de la policía en esta lucha contra la inseguridad ciudadana? Bueno, a veces la cantidad no significa calidad, ¿no? Y hablamos siempre de tener más policías en las calles, más policías en el campo, pero nosotros sabemos que para poder desarticular estas organizaciones criminales, estas bandas delincuenciales, poder atrapar a extorsionadores y sicarios, necesitamos de policías preparados en materia de inteligencia y contrainteligencia, para poder hacerles el seguimiento correspondiente y así poder llegar a los puntos donde se necesita intervenir. Así que más que la cantidad de policías que siempre estamos requiriendo, necesitamos un grupo de élite, un grupo especializado en tema digamos, de diferentes áreas multisectorial, si se podría decir, dentro de la institución policial, para poder hacer un trabajo más efectivo, ¿no? Y que los recursos y todos esos esfuerzos que hoy en día los empresarios están haciendo vayan a ese grupo especializado para que pueda hacer el trabajo correspondiente. De lo contrario, considero que seguirá siendo un círculo de nunca acabar, porque todos los días salen noticias que hay policías vinculados a organizaciones criminales, policías que muchas veces hacen, de alguna manera, manchan el uniforme policial prestando armas y demás situaciones. Entonces, ese tipo de hechos hace que la desconfianza en la institución policial se acreciente, y por otro lado, también la inseguridad ciudadana, porque lo que ayer hemos visto todos los trujillanos es solo el reflejo de la impunidad y de la falta de autoridad que tenemos en Trujillo. Bien, hay algo también muy importante, Carolina, y tú lo acabas de mencionar, este mercado negro de la compra de armas. ¿Cómo es que estas bandas delictivas tienen tan fácil acceso a dotarse de armas? Y también hay una tarea pendiente de mayor intervención, de fiscalización. Durante tu gestión como prefecta, ¿qué acciones se pudieron finiquitar, tangibilizar para combatir esta venta de armas al libre albedrío, que cualquier delincuente podría tener acceso a ellas? Desde la prefectura, nosotros realizamos operativos interdiarios. Si bien estamos en el marco de la COVID-19 y lo que viene a ser el estado de emergencia sanitario, pero a raíz de esos operativos nosotros pudimos dar con muchas personas que estaban con órdenes de captura por tenencia ilegal de armas, podíamos dar con personas que de alguna manera estaban vinculadas a alguna organización criminal y que estaban en un proceso de investigación, y esa información ya de alguna manera la recibía la Policía Nacional para que puedan profundizar ya las diligencias que tenían que realizar. Sin embargo, a nivel de armas, insisto, es un tabú que no se quiere tocar, y que más que una autoridad regional, esto depende de una política nacional en este tema, ¿no? Siempre la policía hace los operativos correspondientes, pero nunca nos indican, nunca se da mayor información respecto al mercado negro de armas, ¿no? Siempre se encuentran armas, pero no sabemos de dónde provendrían, ¿no? De dónde terminan saliendo estas armas. Y esa es una información que, si bien es clasificada y a veces no se puede ahondar en ello, nosotros los ciudadanos necesitamos saber cuál es el problema en realidad de esto para poder así darle una solución, ¿no? Ahora, otro problema también que se percibe en el día a día cuando se hace este tipo de denuncias de extorsiones, de bandas, que desde el penal, el Milagro, por ejemplo, operan o siguen liderando. ¿Qué es lo que se puede hacer para de una vez evitar que estos presos que están supuestamente sin una forma de comunicación sigan desde la cárcel, ¿no?, dirigiendo incluso extorsiones y sicarios? En principio,
necesariamente tenemos que delimitar el personal que está, en este caso el INPE, ¿no? Que es el encargado de ver todo lo que es el servicio penitenciario, ver si están cumpliendo con los filtros correspondientes, porque muchas veces estas personas que están dentro del penal purgando una condena, resultan teniendo acceso a un teléfono para seguir cometiendo delitos, ¿no? Y ese tipo de situaciones, en el marco de la situación actual que hoy vivimos, es complicado, ¿no? Saber que una persona te está extorsionando desde un penal. Es por ello que considero que lejos del tema de recursos humanos también lo que se tiene que ver es el tema de la reincidencia en penas, y este ya es un trabajo legislativo, ¿no? Necesariamente tenemos que endurecer las penas en el país. Quien diga que no, al menos es una salida inmediata, tal vez no sea la más eficaz, pero al menos podemos tener un resultado pronto, que es lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? Bien, finalmente, Carolina, hay un tema también que está siendo materia de discusión de parte de los ciudadanos, de la opinión pública, sobre una propuesta de dejar sin efecto los cargos de prefectos y subprefectos en el país. Tú, como ex prefecta de La Libertad, para que el público conozca, ¿cuál es la misión que cumple un prefecto y qué tan importante es su labor dentro de la sociedad como autoridad? En realidad son múltiples las funciones que cumple un prefecto, desde el tema de la coordinación con gobiernos regionales y locales, desde el gobierno central, porque se pertenece al gobierno central por medio del Ministerio del Interior, pero y aparte de eso, como funciones específicas, lejos de impulsar la política nacional, se da en el tema de otorgamiento de garantías personales y garantías inherentes al orden público, que en este caso se trata cuando hay concentraciones masivas, llámense eventos deportivos, eventos culturales, conciertos y demás, ¿no? Y en ese sentido, suena algo preocupante que hoy la Comisión de Descentralización del Congreso haya aprobado un dictamen queriendo eliminar a las autoridades políticas por un tema netamente político entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Así que creo que el debate debe ir a una mayor profundidad, toda vez que los subprefectos antes de esta gestión han venido cumpliendo con un trabajo que considero es un trabajo articulador entre instancias de gobierno, y que de alguna manera esto afectaría a las zonas altoandinas del país, toda vez que a veces los tenientes gobernadores terminan cumpliendo una función incluso notarial en estos sectores. Agudizaríamos los problemas estructurales que tiene el país, pero sobre todo, ya que hemos tocado el tema de seguridad ciudadana, las subprefecturas hoy en día otorgan garantías personales cuando existe alguna discrepancia entre vecinos, algún problema, alguna situación que amerite señalar medidas de restricción. La pregunta es, si desaparecen las subprefecturas, esas funciones se las vamos a dar a la Policía Nacional, que hoy en día no es suficiente para poder resolver el problema de seguridad ciudadana, y vamos a, de alguna manera, a meterlos dentro de las comisarías para que puedan hacer un trabajo netamente administrativo. Considero que por ahí no va el asunto, se requiere un mayor análisis, toda vez de que esto en realidad nos afectaría bastante como sociedad, ¿no? Así que vamos a esperar la madurez de nuestros legisladores y de nuestra clase política en general para poder dilucidar esta situación, ¿no? Bien, muy amable Carolina Velasco, ex prefecta de La Libertad, estuvo analizando aquí en la entrevista este tema tan crítico como es de la inseguridad ciudadana y también dando su opinión sobre esta posición que tiene el legislativo de prácticamente dejar sin efecto los cargos de la prefectura y subprefectura en el país. Muy amable Carolina, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.